I have a burden on my heart to share with you today the nature of true salvation. Yo tengo una carga para compartir con ustedes el día de hoy, la naturaleza de la salvación verdadera. The gospel is glorious news. El evangelio son noticias gloriosas. God is a holy God. Dios es un Dios santo. And the goodness of God is the most frightening reality to us human beings. Y la bondad de Dios es una de las verdades y realidades más paralizantes para nosotros que estamos aquí. Because we are everything but good. Porque nosotros somos todo excepto buenos. And because of God's holiness and because of our wickedness, we have thus deserved the wrath of God. Y por causa de la santidad de Dios y por causa de nuestras debilidades, nosotros por ende merecemos recibir la ira de Dios. Ephesians 2 verse 11 and 12 describes the natural person as being one without hope. Efesios 2, de 11 al 12, describe a la persona natural como alguien que se encuentra sin esperanza. But there is one hope. Sin embargo, hay una esperanza. The person and the work of Jesus Christ. Esto es la persona y la obra de Jesucristo. For God so loved the world, he sent his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. And the gospel that Jesus Christ preaches is very simple. Repent and believe. Y el evangelio que Jesucristo predicó es muy simple: arrepentíos y creed. What good news that is. ¿Y qué clase de buenas noticias son? Amen. I want to explore that beautiful message today. Y yo quiero explorar este mensaje tan hermoso el día de hoy. Let's go to the Lord in prayer. Vamos a orar. Father, you know my frame, that I am but a man. Padre, tú sabes que yo solamente soy un hombre. I have no wisdom, no power in myself. No tengo sabiduría y no tengo poder en mí mismo. Father, if you do not come and supply me words and give me strength, my words will fall out of this pulpit onto the ground. Y Padre, si tú no me provees de palabras y de fuerza, mis palabras solamente van a salir de mi boca y van a caer a tierra. So Holy Spirit, come and accompany my words to the hearts of my hearers. Entonces, Espíritu Santo, ven y acompaña mis palabras a los corazones de los oyentes, that your name may be glorified. para que tu nombre sea glorificado. In the name of Jesus Christ, I ask, I plead. Amen. En el nombre de Jesucristo, yo ruego esto. Amén. There is a soul-damning epidemic of vast proportions in modern Christianity today. Existe una epidemia de una proporción grandísima en la iglesia cristiana hoy en día que condena las almas. An epidemic is a widespread disease in a particular place at a particular time. Una epidemia es una enfermedad que se expande ampliamente en un lugar particular, en un momento en particular. And that is exactly what we are experiencing today in much of Christianity. Exactamente eso es lo que nosotros estamos experimentando el día de hoy en mucha parte de la cristiandad moderna. What is it? ¿Pero qué es? It is the soul-damning notion that by merely reciting a particular prayer or acknowledging some basic gospel truths, you can be saved from hell. Es la noción que puede condenar o que condena almas de pensar o decir que por meramente recitar una oración en particular o por asentir en algunas verdades básicas del Evangelio, tú vas a ser salvo del infierno. Many have wrongly taught if you simply recite a prayer
asking Jesus into your heart, you're saved, don't ever doubt it. Muchos han enseñado equivocadamente que si tú solamente oras esta oración, oras a Jesús que entre en tu corazón, tú vas a ser salvo. If Satan ever comes and tempts you to doubt that you're saved, remember that moment, remember that prayer, and hold on to that prayer you prayed. Y no lo dudes. Y si Satanás viene y te hace dudar de que eres salvo, entonces tú recuerda esa oración, recuerda esa decisión y aférrate a eso y no dudes. But they actually teach this in opposition to the apostolic warnings and commands, such as we find in 2 Corinthians 13:5. Sin embargo, esto es enseñado en oposición a las advertencias y los mandamientos que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, como por ejemplo en 2 de Corintios 13:5. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. But what about Romans 10, verses 10 and 11, which we read earlier? Bueno, pero ¿qué vamos a hacer entonces con Romanos 10, versículos 10 al 11, que justamente acabamos de leer? For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Just pray the prayer, confess with your mouth, believe in your heart, you're saved. ¿Ves? Solamente ora una oración, cree en tu corazón, confiésalo con tu boca y eres salvo. My friends, that is absolutely true. Amigos míos, esto es absolutamente verdad. Paul was not lying when he says, confess with your mouth, believe in your heart, you will be saved. Pablo no estaba mintiendo cuando él dijo, confiesa con tu boca, cree en tu corazón y serás salvo. But very sadly, in our day, many times that verse has been ripped out of its context, manipulated and abused so that it no longer means what it actually means. Pero lamentablemente en mucha enseñanza que recibimos, este verso ha sido sacado de su contexto y manipulado para que diga otra cosa que no es lo que quiere decir. And the result has been many people who believe they're saved because they simply recited a prayer, but they're lost in their sins. El resultado es que hay muchas personas que creen que son salvos simplemente porque una vez en sus vidas oraron una oración y después alguien les dijo que eran salvos. Aside from this error, there's another doctrinal error which is perhaps more widespread. Aparte de este error, hay otro error doctrinal que quizás se ha esparcido mucho más. By simply believing in Jesus or giving mental assent to God, you'll get into heaven. Por simplemente creer en Jesús o por asentir mentalmente con Dios, tú vas a ir al cielo. I want to tell you a little story of a young man I met on the street. Yo quiero contarte una historia acerca de un hombre que conocí en la calle. After speaking with this man for a couple of minutes, this boy, I asked him, are you going to go to heaven when you die? Después de estar platicando unos minutos con este chico, yo le pregunté, ¿tú vas a ir al cielo cuando tú mueras? Yes, he said. Él dijo, sí. How do you know? I asked. Bueno, ¿cómo sabes? Because I believe in Jesus, he said. Él dijo, porque yo creo en Jesús. So I asked him, can I share with you a few scriptures? Entonces yo le pregunté, ¿puedo compartir contigo unas escrituras? He said yes, because I was bigger than he was. He said yes, because I was bigger than he was. Él dijo, bueno, sí, sí puedes. Y es porque yo era más grande que él. I want to share with you those same scriptures I shared with him that day. Y yo quiero compartir contigo las mismas escrituras que yo compartí con él aquel día. You don't need to turn to each one. I'm going to read through them quite quickly. No tienes que ir allí, yo voy a leer rápidamente. In John chapter 2,
a crowd was following Jesus, and that crowd says to Jesus, "We believe in you, Jesus." En Juan capítulo 2, una multitud estaba siguiendo a Jesús y esa multitud le dijo a Jesús, nosotros creemos en ti, Jesús. How couldn't they? They saw the miracles he was doing. ¿Cómo es que podían haber no creído si ellos estaban mirando todos los milagros que él estaba haciendo? The word in the Greek that they said of belief is the same word Jesus uses a moment later. La misma palabra que se utiliza cuando dice que ellos creyeron es la misma palabra que Jesús usa un momento después. He looks at them and says, "But I don't believe in you." Él los mira a ellos y dice, pero yo no creo en ustedes. They believed because they saw signs and miracles and they wanted more. Ellos creyeron porque habían visto señales y milagros y porque querían más. I then shared with my friend on the street Acts chapter 8. Yo estaba compartiendo con mi amigo en la calle Hechos capítulo 8. In Acts chapter 8 verse 13, talking of Simon the magician, it says, "Even Simon believed, was baptized, and continued in the teaching of Philip." Y en Hechos 8:13 habla de Simón y dice, incluso Simón mismo creyó y fue bautizado y continuó en la enseñanza de los discípulos. 4 verses later, the apostle Peter says, "May your money go to hell with you." Pero 4 versículos después, Pedro le dice a Simón, que tu dinero perezca contigo. He says, "You have no part or lot in this matter. Repent if possible, you can be forgiven." Dice, no tienes parte ni suerte en este asunto, arrepiéntete por si quizá Dios te perdone. I then shared with my friend on the street what James says in James chapter 2 verse 19. Yo estaba compartiendo con mi amigo qué es lo que dice Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 19. You believe that God is one. You do well. Tú crees que Dios es uno, bien haces. They believe. Ellos creen. Even the demons believe, and they tremble in fear. También los demonios creen y ellos tiemblan. Finally, I took my friend to Matthew chapter 7 to one of Jesus' most famous sermons. Y al final yo llevé a mi amigo a Mateo capítulo 7 hacia uno de los sermones más famosos de Jesús. Jesus says on the great day of judgment that in that day, not everyone who says to me, "Lord, Lord," will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, "Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name?" And I will declare to them, "Depart from me, I never knew you, you workers of lawlessness." En Mateo 7, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos de maldad? And then I asked my friend the question I'm going to ask each one of you today. Entonces yo le hice una pregunta a mi amigo, la pregunta que quiero hacer a cada uno de ustedes el día de hoy. How do you know that you believe in a way that will lead you to eternal life? ¿Cómo sabes que tú estás creyendo de una manera que te va a conducir a la vida eterna? How do you know that your belief is not like that of the crowds who follow Jesus because of his miracles? ¿Cómo sabes que tu fe no es esa misma que tenía la multitud que estaba siguiendo a Jesús por causa de los milagros? How do you know that your belief is not that of Simon the magician who believed for the benefit and gain he received? ¿Cómo sabes que tu fe no es esa misma de Simón el mago que creyó por el beneficio que él vio que podía recibir? How do you know that your belief is not like that of the devil and the demons
who have seen and dwelt with God in heaven. ¿Cómo sabes que tu fe no es incluso la misma que aquellos demonios que se mencionan en Santiago 2:19, que han visto y han estado con Dios en el cielo? How do you know your belief is not of those who cry out, Lord, Lord, we did many mighty works in your name? ¿Cómo sabes que tu fe no es la misma que decían las personas de Mateo 7, Señor, Señor, hicimos muchos milagros en tu nombre? How do you know that your belief is not like that of Judas? ¿Cómo sabes que tu fe no es esa de Judas? I have found it interesting to note that in John chapter 18, Judas knew exactly where Jesus would be when he wanted to betray him. He hallado interesante que en Juan 18, Judas sabía exactamente dónde iba a encontrarse Jesús el día en el cual él lo traicionó. Listen to these chilling words of John 18, verse 2. Escucha estas palabras de Juan 18, versículo 2. Now Judas, who betrayed him, also knew the place, for Jesus often met there with his disciples. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas walked with Jesus. Judas caminó con Jesús. He knew where he would be. Él conocía dónde iba a estar. He'd spent many hours with Christ in the flesh. Él pasó muchas horas con Cristo en la carne. My friends, listen to me. There is a doctrine of deception in the Word of God. Amigos, escúchenme, hay una doctrina que habla acerca del engaño, que es en la palabra de Dios. There is a doctrine of spiritual deception that many pulpits in modern day Christianity seek to avoid so as not to disturb the status quo. Hay una doctrina acerca de una decepción espiritual que muchos púlpitos en el día de hoy están tratando de evitar para no hacer enojar a la sociedad. But think of it. What a terrifying thing it will be to be one of those who are eagerly awaiting the judgment. Pero piensa en esto, qué cosa más terrible sería ser una de esas personas que están con tanta solicitud esperando el juicio. You're excitedly waiting for the trumpets to blow. You're going to be escorted through the gates of splendor. Estás tan animado esperando las trompetas para que suenen. Estás tan animado esperando a que seas llevado al reino. The streets of gold paved upon which you will walk. Las calles de oro. ¿Quieres? I'm sorry. Streets of gold paved upon which you will walk. Streets of gold. ¿Quieres ya caminar en esas calles de oro? And then you hear those words come from the lips of Jesus. Depart from me. I didn't know you. Pero después tú escuchas esas palabras de Jesús que dicen, apártate de mí, no te conozco. Can you imagine the sinking feeling in your stomach as you're carried away over into hell? Puedes imaginarte esa sensación en tu estómago mientras estás siendo apartado de Él. Is there anything more terrifying than being deceived? ¿Hay algo entonces más terrible que ser engañado? To be a church attender, a miracle worker, a demon exorciser, a religious person who has everyone around you thinking that if anyone's going to heaven, it's you. Ser alguien que asiste a la iglesia, alguien que hace milagros, alguien que exorciza demonios, una persona religiosa que hace pensar a todos los demás alrededor que si alguien tiene que ir al cielo, eres tú. Only to have the gates of heaven shut and you're cast into hell. Y todo para que al final las puertas del cielo se cierren y tú seas echado al infierno. This sermon today is not for the arrogant rebel who refuses to repent and says, I know I'm going to hell when I die. This sermon is not for them.
El sermón de hoy no es para el rebelde arrogante que se rehúsa a arrepentirse y dice, yo sé que no voy a ir al cielo, yo sé que voy a ir al infierno. Bueno, este sermón no es para esas personas. This sermon is for the Sunday school worker, the faithful church attender, one who, like Paul describes in Romans chapter 2, is sure that they are a guide to the blind, a light to those in darkness, an instructor of the foolish, a teacher of children. Este sermón más bien es para aquel que asiste a la escuela dominical, aquel que asiste fielmente a la iglesia, aquel que, como Pablo describe en Romanos capítulo 2, está seguro que es una guía al ciego, una luz a aquellos que están en tinieblas, un instructor al ignorante, un maestro de niños. This sermon is for you to examine your own life where you sit in the pew. Este sermón es para ti, para examinar tu propia vida. There is a doctrine of deception in the Word of God. Hay una doctrina acerca de una decepción en la palabra de Dios. Please turn with me to 1 Corinthians chapter 6, beginning in verse 9. Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 6, comenzando en el versículo 9. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Now take note of that word, no. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Toma nota de esta palabra, sabéis. Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. As I told you, in my last year as a professional soccer player, I had the opportunity to have a weekly Bible study with some of my teammates. Como te comenté, como jugador de fútbol profesional, en mi último año yo tuve la oportunidad de compartir estudios bíblicos semana tras semana. Each week, anywhere from 5 to 10 guys would gather in the locker room or in an away hotel room to hear the Word of God. Cada semana de alrededor de 5 a 10 personas estábamos reunidos en los lockers o en algún hotel. Sadly, most of the guys that came acknowledged themselves they were not Christians. Y tristemente muchos de los que estaban asistiendo un viernes en la noche nosotros estábamos en un cuarto de hotel, íbamos a tener un juego For Bible study. y estábamos reunidos para tener el estudio bíblico. I asked them, I said, raise your hand if you are here living a sexually pure life. No pornography, no strip clubs, no sleeping with your girlfriend, sexually pure. Y yo pregunté, bueno, de aquí, ¿quiénes están viviendo una vida sexual pura? Es decir, no pornografía, no clubs nocturnos, sin fornicación. One of the men blurted out to me, none of us, Jeremy. Y uno de los hombres me contestó, bueno, nadie de nosotros, Jeremy. I said, okay, turn to 1 Corinthians 6 and listen to this. Entonces, I said, okay. entonces yo dije, bueno, vea este pasaje y escucha estas palabras. And I read the words that I just read to you. Entonces yo leí las palabras que acabamos de leer. And I said, okay, who still thinks that they're going to go to heaven? Entonces yo pregunté, bueno, ¿quién sigue pensando que va a ir al cielo? And two of the guys, Y dos de ellos levantaron la mano. why? Bueno, ¿por qué?
after confessing that they were living sexually immoral lives and hearing Paul's words, they still believed, I'm going to heaven. Después de haber confesado que ellos estaban viviendo vidas de inmoralidad sexual y de haber escuchado las palabras de Pablo, ellos todavía seguían pensando que iban a ir al cielo. Why? ¿Por qué? Because they were deceived. The word deceived here in the Greek means to roam away from safety. La palabra engaño aquí significa el estar fuera de la seguridad. They had somehow wandered in their thinking away from the truth and convinced themselves that although I live like a devil, I will inherit life. Ellos de alguna manera estaban pensando en sus mentes y estaban convencidos de que a pesar de que yo vivo de esta manera, yo al final voy a ir al cielo. And Paul is saying very clearly, do not be deceived. This is truth. Y Pablo dice a ellos muy claramente, no erréis, no os engañéis, esto es verdad. Now, some have objected to what I just said. Ahora, algunos pueden objetar a lo que yo acabo de decir. They say Paul's not talking about inheriting heaven. He's talking about inheriting rewards in heaven. Puede decir, bueno, Pablo no está hablando aquí acerca de heredar el cielo. Pablo más bien está hablando acerca de heredar recompensas en el cielo. But look at what Paul says in the text in verse 11. Pero escucha lo que Pablo dice en el texto, en el versículo 11. After describing the wicked lifestyle, he says, and such were some of you. Después de describir la vida malvada, o el estilo de vida malvado, Pablo dice, y esto erais algunos. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Pero dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Washed, sanctified, justified. That's salvation. Lavados, santificados, justificados, eso es salvación. You used to be characterized by these sins, but then you were saved by Jesus Christ. Tú solías caracterizarte por estos pecados, pero después fuiste salvado por Jesucristo. My friend, do not be deceived. Amigo, no seas engañado. Turn with me, please, to Ephesians chapter 5. Ve conmigo a Efesios capítulo 5. Beginning in verse 1, therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us, and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. If you shrugged off the warnings of Paul in 1 Corinthians 6, saying, I'm not really a drunkard, it's only occasional.
si tú te absuelves a ti mismo de las advertencias de Pablo diciendo, yo no soy un borracho, solamente es en ocasiones. I'm not really an adulterer. I technically haven't touched another woman. Yo no soy un adúltero, técnicamente yo no he tocado a otra mujer. Okay. Bueno, But you will not be able to escape his words here. pero no vas a ser capaz de permanecer en estas palabras aquí. Filthiness, foolish talk, crude joking. Um, palabras deshonestas, inmundicia, palabras necias. These are simply the products of a filthy heart expressing themselves in words. Estas son solamente el producto de un corazón sucio que se está expresando a sí mismo. Jesus says, the words show your heart. Jesús dijo, tus palabras muestran lo que hay en tu corazón. But Paul continues in Ephesians 5 and says, sexual immorality or impurity. Pero Pablo continúa en Efesios 5 y dice que toda impureza o toda inmoralidad sexual. That word impurity is the Greek word akathartos, and it means unclean in thought and in life. Esta palabra para inmoralidad significa akatartos, que bueno, viene siendo akatartos, que significa que no está limpio en pensamiento. Paul's going after what's going on in your mind and says, dirty mind, you will not inherit the kingdom. Pablo está dirigiéndose a lo que hay en tu mente y está diciendo, una mente inmunda no va a heredar el reino de Dios. Now look what Paul does here in verse 5. Ahora, ve lo que Pablo está haciendo en el versículo 5. That word sure in verse 5 is the same word we saw in 1 Corinthians 6:9 when he says, do you not know? Esta palabra, sabéis, que se encuentra en el versículo 5, es la misma palabra que está en 1 Corintios 6 cuando Pablo dice, no sabéis. You can be certain of this, Paul is saying. You can know with absolute certainty what I'm saying is true. Tú puedes estar con la certeza de lo que Pablo está diciendo aquí. Puedes estar convencido con absoluta certeza de que esto que se está diciendo es verdad. He says this in opposition to verse 6. Y él está diciendo esto en oposición al versículo 6, Let no one deceive you with empty words. que dice, nadie os engañe con palabras vanas. Paul says, I have a certain word, they have empty words. Pablo está diciendo, yo tengo una palabra de verdad, ellos tienen palabras huecas. What are these empty words? Pero ¿cuáles son estas palabras huecas o vanas? I'll tell you. Yo te voy a decir, You can walk in these sins. You won't go to hell. tú puedes caminar y andar en estos pecados, pero no vas a ir al infierno. Does that sound familiar? ¿Esto acaso suena familiar? Genesis chapter 3. ¿Te suena a Génesis capítulo 3? The devil to Eve, La serpiente a Eva, you surely shall not die. tú no vas a morir. Plunged us into sin. Entonces mandó al mundo al pecado. My friends, there are plenty of false teachers who are ready and more than happy to teach you that you can live a life of sin and still gain glory. Hay una multitud grandísima de falsos maestros que están ansiosos de decirte que tú puedes andar en estos pecados y no vas a morir. That is why this non-lordship doctrine is so dangerous. Esto es la razón por la cual la doctrina de la salvación que quita el señorío de Cristo es tan peligrosa. Pastor, I just can't stop this addiction to pornography. I just cannot stop gossiping. I can't stop my drugs. I just can't stop it.
pastor, no puedo detener mi adicción a la pornografía o no puedo detener mis chismes, solamente no puedo detenerlo. Did you pray the prayer? ¿Oraste una oración una vez? Then you're okay. Bueno, entonces estás bien. It is the same lie from the beginning that Satan used to deceive Adam and Eve. Esta es la misma mentira que Satanás utilizó cuando él engañó a Adán y a Eva. And the Apostle Paul says here, no, do not believe that lie. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, no creas en esta mentira. God's wrath is coming for these very things, Paul says. La ira de Dios viene sobre los que practican o por estas mismas cosas. Now let me ask you here today, Ahora déjame preguntarte, the things you enjoy most in life, las cosas que tú disfrutas más en la vida, the conversations you most frequently have, las conversaciones que tienes más a menudo, the movies you're most frequently entertained with, las películas con las que te entretienes frecuentemente, the music you play in your car, la música que tú tocas, que tú pones en tu auto, the places you go and the people you go there with. los lugares a los que vas y las personas con las que vas. Has Paul mentioned them here? ¿Pablo acaso los ha mencionado ya aquí? Do not be deceived, the wrath of God is coming because of these things. Nadie se engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Turn with me to 1 John chapter 3. Ve conmigo a 1 de Juan, capítulo 3. We'll begin reading verse 7. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 7. Little children, let no one deceive you. And again, we see him telling us, don't be deceived. Hijitos míos, nadie os engañe. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. By this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Notice he has brought the idea of being children into the picture. Y nota que aquí nos está trayendo la idea acerca de ser hijos. Little children, don't be deceived. No one born of God. By this it is evident who are the children of God, children of the devil. Hijitos, nadie os engañe. Y dice, nadie, o todo aquel que es nacido de Dios. Y después menciona, en esto se manifiestan quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. This is very similar to the conversation we find recorded in John chapter 8 with Jesus and the Pharisees. Esto es muy similar a la conversación que podemos encontrar en Juan capítulo 8 con Jesús y los fariseos. Our father is Abraham. Nuestro padre es Abraham. You're of your father, the devil. Ustedes son de vuestro padre, el diablo. Do you remember that conversation? ¿Recuerdas esa conversación? Now listen very carefully to these next words. Ahora, escucha con mucho cuidado estas palabras. You are not in a neutral position with God tugging at you from one side and Satan tugging at you from the other, trying to sway you. Tú no estás en una posición neutral en la que Dios se encuentra jalando para que tú estés de su lado y el diablo también para que tú estés ahora de su lado. And when you die, you'll either tip over into heaven or roll over into hell. Y cuando mueres, de repente te encuentras yendo al cielo o te encuentras siendo echado al infierno. That is not the case according to Jesus Christ. De acuerdo a Jesucristo, ese no es el caso. Every single person in this room is a child with a spiritual father. Cada persona en particular en esta habitación es un hijo que tiene un padre espiritual.
And what John is saying very explicitly is that those of you whose lives are characterized by sin have Satan as your father. Y lo que se está diciendo aquí en Juan es que aquellos de ustedes que tienen una vida que se caracteriza por el pecado tienen como padre a Satanás. Are you living a life of sin all the while appeasing your conscience because you did a mighty work in God's name? Estás viviendo una vida de pecado mientras tienes paz en tu conciencia porque tú una vez hiciste una obra poderosa Or you attend church every Sunday? o porque tú vienes a la iglesia todos los domingos Or you had an intense religious experience? o porque una vez tuviste una experiencia religiosa que fue muy intensa. You do realize that Judas cast out demons and he's now in hell. ¿Entiendes que Judas echó demonios y él fue al infierno? Are you among those who will in the last day stand before God and say, Lord, Lord, only to hear depart from me? ¿Eres tú uno de aquellos que van a estar delante del Señor y van a decir, Señor, Señor, solamente para escuchar, apartaos de mí? If you are, and the Spirit of God is exposing that to you right before your eyes, or if you're unsure, then listen very carefully over the next few minutes of what I'm going to say. Si tú eres uno de ellos, si el Espíritu Santo te está convenciendo que tú eres esa persona, o si no te encuentras seguro de serlo, entonces escucha con mucha atención lo que vamos a decir los próximos minutos. My friend, these words ought to shake us. Amigos, estas palabras deberían de hacernos temblar, These are the words of the Almighty God. pues estas son las palabras del Dios omnipotente. It's not for the person next to you, behind you, in front of you. No es acerca de las personas enfrente de ti o atrás de ti o a tu lado. Paul said to the Corinthian church, examine yourself. Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, examínense a ustedes mismos. I want to show you the beautiful hope of Jesus. Yo quiero mostrarte la esperanza hermosa de Jesús. God uses in Scripture 3 images to describe somebody who is truly saved. Dios utiliza en las Escrituras 3 cuadros o 3 imágenes para describir a alguien que es verdaderamente salvo. Picture number 1 is a newborn baby. Picture number 2 is a newly created person. Picture number 3 is a resurrected corpse. La imagen número 1 es un bebé recién nacido. La imagen número 2 es una persona que es creada de nuevo. Y la tercera imagen es un cadáver que es resucitado. Picture number 1, a newborn baby. La imagen número 1, un bebé recién nacido. In John chapter 3, Jesus Christ says to Nicodemus, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the spirit is spirit. En Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Think about when you were born. Piensa en el día en que naciste. Did you have anything to do with it? ¿Tienes algo que ver con eso? Mom and Dad, I would like to be made now. I'm sorry. Mom and Dad, I would like to be made now. Created. Mamá, papá, quisiera ser creado el día de hoy. No, you were helpless, right? Eso no sucede así. Tú estabas sin ayuda. And in his conversation with Nicodemus, that's what Jesus Christ says must happen again. Y en esta conversación con Nicodemo, esto es lo que Jesús dice que debe de volver a pasar. Nothing more radical has ever happened to you than you once were nothing and now you're something. Nada más radical ha pasado en tu vida en donde tú de ser that Jesus or the Bible uses is a newly created person. La segunda imagen que las escrituras utilizan es una persona creada de nuevo.
In 2 Corinthians 4:6, we read this. For God, who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. En 2 de Corintios 4:6 dice esto, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Just one chapter over in 2 Corinthians 5:17, we hear these words, "If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come." Solamente un capítulo después, en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. What could be more radical than creation? ¿Qué puede ser más radical que la creación misma? You do realize that you and I have never created anything, right? Tú te das cuenta que ni tú ni yo hemos jamás creado nada, ¿verdad? We've simply taken things that are already made and we put them together and say, "Look what I created." Nosotros tomamos cosas que ya estaban hechas, las modificamos, cambiamos su forma y decimos, mira lo que creé. But no person has ever said into absolute nothingness, "Be," and it was. Pero ninguna persona jamás ha dicho a la nada en absoluto, sé, y fue. No one but God. Nadie excepto Dios. For God said, "Let light shine out of darkness." Pues Dios dijo que la luz resplandezca sobre la oscuridad. The picture Paul uses here to describe salvation is that of God in the beginning making everything from nothing. La imagen que Pablo está utilizando para describir la salvación es Dios en el principio creando algo de la nada. Radical. Es algo radical. The third picture that Scripture uses of salvation is that of a resurrected corpse. La tercera imagen que se utiliza acerca de la salvación es un cadáver que es resucitado. In Ephesians chapter 2, we read that even when we were dead, Tres imágenes que Dios usa para describir lo que ha pasado verdaderamente hacia una persona que es salva. therefore, if you have not had a radical change in the center of your person, you're not a Christian. De manera que si tú no tienes un cambio radical en el centro de tu persona misma, no eres cristiano. I'm not talking about a radical experience like your arms tingled at a worship meeting. No estoy hablando acerca de una experiencia radical en un servicio de adoración. Or that time your car flipped over 4 times and you're alive. O aquella ocasión en donde tu carro se volcó 4 veces y saliste vivo. I'm talking about a change of life. Yo estoy hablando más bien de Where you can say like John Newton, I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. O puedes decir como John Newton, yo ciego fui, mas veo yo. Yo estaba perdido, pero Él me halló. Where the sins you once loved, you now hate. Donde los pecados que tú antes amabas, ahora los odias. Where the lusts that formerly ruled and chained you have no dominion over you. Cuando la lujuria que antes te dominaba, ahora ya no tiene dominio sobre ti. If that has not happened to you, then my friend, you're not a Christian. Si eso no ha pasado en tu vida, entonces, amigo, no eres cristiano. And you say, how can you say that? You don't know my heart. Y tú dices, bueno, ¿cómo sabes eso? Tú no conoces mi corazón. I can declare that authoritatively because it's not my authority, it's God's. Yo puedo declarar esto de una forma autoritativa porque no es mi autoridad, sino la de Dios. You can turn with me or you can just listen to Ezekiel chapter 36. Puedes ir conmigo o solamente escuchar Ezequiel capítulo 36. In these words, this is a promise of the new covenant salvation Jesus Christ will bring. En estas palabras es una promesa acerca de la salvación del nuevo pacto que Jesucristo va a traer. We know it's a new covenant promise because this is what Jesus quotes in John 3 to Nicodemus.
Nosotros sabemos que esta es una promesa del nuevo pacto porque es lo que Jesús mismo cita en Juan capítulo 3 cuando habla con Nicodemo. Ezekiel 36, beginning in verse 24. Ezequiel 36, comenzando en el 24. I will take you from the nations and gather you from all the countries and bring you into your own land. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleannesses, and from all your idols I will cleanse you. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. 11 times in these 4 verses, God says He is going to do something. 11 veces en estos 4 versículos, Dios declara que Él va a hacer algo. Now, my friend, if you have not had a radical change in the core of your being, where you've gone from loving self to loving God, Ahora, amigos, si tú no has tenido un cambio radical en el centro mismo de tu ser, donde tú cambiaste de amarte a ti mismo a amar a Dios, from serving yourself to being a servant, de servirte a ti mismo hacia ser un siervo, from impurity to purity, de la impureza hacia la pureza, drunkenness to being filled with the Spirit, de la borrachera a ser lleno del Espíritu, then you have 2 options from which to pick. entonces solamente tienes 2 opciones que escoger. God is a liar because everything He promised to do, He's not doing. La primera opción es que Dios es un mentiroso, porque todo lo que Él ha dicho que iba a hacer, Él no lo ha hecho. Or you're not a Christian. O la segunda opción, no eres cristiano. God promises that this new life will result in 2 things. Dios promete que esta nueva vida va a resultar en 2 cosas. True repentance and true faith. Arrepentimiento verdadero y una fe verdadera. True repentance, let's look at it. El arrepentimiento verdadero, vamos a ver esto. Sadly, I must preface my comments on repentance with that word true because there is a false repentance that Paul says leads to death. Tristemente, yo tengo que pronunciar lo que quiero decir acerca del arrepentimiento con esta palabra, verdadero arrepentimiento, porque hay una tristeza, un arrepentimiento falso que Pablo menciona acerca del mundo. Somebody who's very sorry for their sin, but for the wrong reasons. Alguien que está muy triste por su pecado, por los motivos equivocados. They got caught, it ruined a relationship, their life is a bit harder now. Fueron sorprendidos o destruyeron una relación o ahora su vida es más difícil por ese pecado. This is the repentance of Judas. Este es el arrepentimiento que tuvo Judas, Judas repented. porque Judas sí se arrepintió. Do you remember his words? I have sinned by betraying innocent blood. Tú puedes recordar sus palabras, yo he pecado por traicionar sangre inocente. He was sorry. He was miserable. He hated what he did. Él estaba triste, él era miserable, él odiaba lo que acababa de hacer. But it led to him killing himself. It led to him killing himself. Pero esto lo llevó a él a asesinarse a sí mismo. So then, what is true repentance? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? And how can you and I know if I've truly repented? ¿Y cómo tú y yo podemos saber que me he arrepentido verdaderamente? Turn to Matthew chapter 3. Vamos a Mateo capítulo 3. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, repent, for the kingdom of God is at hand.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. We see in verse 7, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Bear fruit in keeping with repentance. Podemos ver en el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. And do not presume to say to yourselves in verse 9, we have Abraham as our father, for I tell you, God is able to raise from these stones children for Abraham. Even now the axe is laid to the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Y en el versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. The Greek word for repent is metanoeo. La palabra griega para arrepentimiento es metanoio. It means to think differently, or to change one's mind for the better, or to heartily amend with abhorrence of one's past sins. Significa el pensar de una forma diferente o cambiar tu mente hacia algo mejor o para de corazón aborrecer los pecados pasados. Most people would agree with that. Yep, I've changed my mind. I don't like that sin. Muchas personas van a estar de acuerdo con esto. Sí, yo cambié mi mente. Yo ya no me gusta ese pecado. I wish I didn't do that. Y deseo que nunca lo hubiera hecho. But that is not the extent of repentance. Pero esa no es la extensión del arrepentimiento. Repentance is an inner change of mind and heart that coincides with or results in outward acts which attest to and prove that inner change. El arrepentimiento es un cambio desde adentro de la mente y del corazón que coincide o que resulta en actos externos que prueban que ha habido un cambio interno. Notice what John says to the religious leaders in verse 8. Nota lo que Juan dice a los líderes religiosos en en el versículo 8, perdón. Bear fruit in keeping with repentance. Haced frutos en manteniendo el arrepentimiento. What we have translated as in keeping with is the word axios. Y lo que hemos traducido como la palabra permanecer es la palabra axios. It means comparable, worthy, having the weight of another thing of like value. Esta palabra axios que se viene refiriendo en el español cuando está diciendo hacer frutos dignos de arrepentimiento, se refiere a hacer actos que son comparables, que son dignos o que mantienen el peso de aquella cosa a la cual se quieren asemejar. True repentance leads to something concrete and solid, something that corresponds with its claim. El verdadero arrepentimiento lleva a algo concreto y sólido, algo que corresponde con lo que dice ser. It results in a manner of living that demonstrates a radical, supernatural change of affections and actions of the one who has sinned. Esto resulta en una forma de vida que demuestra un cambio radical y sobrenatural de los afectos y de las acciones de aquella persona que ha pecado. John looked at the Pharisees and said, that's not true repentance.
Juan vio a los fariseos y él dijo, esto no es verdad en ustedes. True repentance produces fruit worthy of that repentance. El verdadero arrepentimiento produce frutos que son dignos de ese arrepentimiento. Now, don't misunderstand. Repentance itself is not the work of performing good fruit. Ahora, no me malentiendas aquí, el arrepentimiento mismo no es la obra de producir tu propio fruto, But true repentance results in good fruit. sin embargo, el verdadero arrepentimiento resulta en buenos frutos. Listen to Paul in Acts 26. Escucha a Pablo en Hechos capítulo 26. Paul declared first to those in Damascus, then in Jerusalem, and throughout all the region of Judea, and also to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds in keeping with their repentance. Pablo anunció primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. True anguish over sin, sorrow for the actions you've committed against God, and a true changing of mind. Una verdadera angustia y pesar por el pecado y por haber ofendido a Dios y un cambio verdadero de mente And a genuine forsaking of that sin. y una búsqueda de dejar atrás ese pecado. It will produce the fruit of turning away from that sin and running to God. Esto va a producir el fruto de dar la espalda a ese pecado y correr hacia Dios. Listen to an example that Paul gives in 1 Thessalonians 1. Escucha un ejemplo que Pablo da en 1 de Tesalonicenses 1. Paul says in verse 4, "For we know, brothers, loved by God, that he has chosen you because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction." Pablo dice en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. And then we read in verse 9, "For they themselves report concerning us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God." Y después Pablo dice en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en la que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. The inner heart transformation that took place by the power of the Holy Spirit in the Thessalonians produced a life that demonstrated their repentance. La obra dentro del corazón de los tesalonicenses que fue producida por el Espíritu Santo produjo obras que demostraban el arrepentimiento que ellos habían tenido. They stopped serving idols and they started serving God. Ellos dejaron de servir a ídolos y comenzaron a servir a Dios. Have you truly repented? ¿Tú te has arrepentido verdaderamente? Has the Holy Spirit produced in you a hatred for what you once loved? El Espíritu Santo ha hecho en ti que odies aquello que antes amabas. If so, the demonstration of that repentance will be more than your lip service to theological truth. Si esto es así, entonces la demostración de un arrepentimiento verdadero en tu vida va a ir más allá que solamente un servicio de labios hacia las verdades teológicas que conoces. It will be simply more than simply weeping over your sin when you commit it. Va a ser algo más que simplemente llorar por tu pecado después de que lo cometiste. I once knew a man who was addicted to wicked things on the internet. Yo supe de un hombre que era adicto a cosas muy malvadas en el internet.
So addicted was he that when the police and the FBI came to his house to arrest him, he was weeping. Y tan mal estaba esta persona que cuando la policía y el FBI llegó a su casa para arrestarlo, él estaba llorando. He actually said he was glad they arrested him. Y He was glad when they arrested him. él de hecho dijo que estaba contento cuando lo arrestaron, Because he couldn't stop himself. porque no podía detenerse a sí mismo. Sorrow, Tenía pesar, no power. pero no había poder. True repentance, a true work of the Holy Spirit of God, gives you sorrow with power over sin. El verdadero arrepentimiento que produce el Espíritu Santo de Dios te da un pesar, un dolor por el pecado, pero también te da un poder sobre el pecado. It will be a life demonstrated demonstrated by a life that is transformed from the rule of sin Va a ser demostrado por una vida que es transformada del dominio del pecado, and now you reign over those sins. y ahora tú tienes dominio sobre esos pecados. I'm not talking about perfection, No estoy hablando de la perfección, but the battle changes. pero la batalla ahora se... The photographer showed up 45 minutes late too. She got pretty drunk at the reception as photos got incredibly blurrier and blurrier. That would be really sad, but also really frustrating because that's the only chance you have to capture it. One of the biggest and best days of my life, and those things can only be captured really by a professional. Invierte. That sin which once reigned in your life no longer reigns. Ese pecado que una vez reinaba en tu vida, ahora no reina más. It remains, Sí, permanece, but you have victory. pero sin embargo tú tienes victoria. The resurrected corpse, the new creation, the new birth will result first in genuine repentance. El cadáver resucitado, la persona creada de nueva, el nuevo nacimiento va a resultar en una genuinidad. My friend, if you repent today, you will find forgiveness. Amigo mío, si te arrepientes el día de hoy, vas a encontrar perdón. It's the reason Jesus Christ was exalted by God to heaven. Esta es la razón por la cual Jesucristo fue exaltado por Dios al cielo. Listen to these glorious words in Acts chapter 5 and verse 31. Escucha estas palabras gloriosas en Hechos 5:31. God exalted Jesus at his right hand as leader and savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. It's why Jesus Christ is exalted, Esta es la razón por la cual Jesucristo fue exaltado, to give you repentance. para darte arrepentimiento. Come to him Ven a Él with a true sorrow, con un verdadero pesar, not a sorrow of, oh, I got caught and oh, this is ruining my life, no con un pesar de, bueno, fui descubierto y esto está destruyendo mi vida, but the sorrow that your sin is a direct offense against the holy, righteous King of Kings. pero con el pesar de que tu pecado es una ofensa directa hacia aquel que es el santo Rey de Reyes. King David sinned against a lot of people with Bathsheba. El rey David pecó en contra de muchas personas
cuando pecó con Betsabé. Uriah was killed. Urías fue asesinado. The nation paid for years. La nación pagó por ese pecado durante años. David's wives were had by his sons on the rooftops. Las esposas de David fueron abusadas en el techo, What about Uriah's parents? incluso por los hijos de David. ¿Y qué acerca de los padres de Urías? David sinned against a lot of people. David pecó contra muchas personas. Do you remember what he said in Psalm 51? Pero tú recuerdas lo que dice David en el Salmo 51. Against you and you only have I sinned. Contra ti solo he pecado. See your sin for what it is, an offense against God first. Ve tu pecado como lo que es verdaderamente. Primeramente es una ofensa en contra de Dios. And only secondly, against one another. Y solamente secundariamente en contra de todos los demás. Jesus stands ready to forgive you. Jesus stands ready to forgive you. Jesús está permaneciendo listo para perdonarte. Genuine repentance. Un arrepentimiento genuino. We'll close by looking at genuine faith. Vamos a cerrar hablando acerca de una fe genuina. The new nature of the regenerated Christian will result in faith. La nueva naturaleza del cristiano regenerado va a resultar en fe. Turn with me, if you will, or just listen to James chapter 2. Ve conmigo a Santiago capítulo 2 o si gusta solamente escuchar. We saw earlier in James chapter 2 verse 19 that there is a demonic faith or belief that in the end will prove eternally worthless. Vimos anteriormente en Santiago 2:19 que hay una fe demoníaca o una creencia que al final es en el mismo contexto que se nos es mostrada la naturaleza de una fe genuina y verdadera. Verse 14, what good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm and filled, without giving them the things needed for the body, what good is that? So also, faith by itself, if it does not have works, is dead. El versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A faith that does not have the resulting fruit, like repentance, is false. Una fe que no tiene consigo el fruto resultante del arrepentimiento es falsa. In James 1:22, James says, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. En Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Now, I know that in our day and age and in this culture, it cannot be stressed enough that salvation is by grace through faith alone. Ahora, sé que en nuestros días no puede ser suficientemente dicho o recordado que la fe, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. You, as well as I, live in a society that is predominant Catholic. Nosotros vivimos en una sociedad que predominantemente es católica. And they believe Jesus supplies you the strength to therefore perform to be in God's favor. Y ellos lo que creen es que Jesús te da el poder a ti para que tú ganes la aprobación de Dios. Salvation is by grace through faith alone, so that no one may boast. Period. La salvación es por gracia, solamente por la fe,
de manera que nadie se jacte y punto. We must stress that. Necesitamos enfatizar esto. However, the nature of true faith must also be stressed. Sin embargo, la naturaleza de la verdadera fe tiene que ser enfatizada también. So many have taken the doctrine of salvation by faith alone and twisted it to mean salvation by intellectual assent alone. Muchos han tomado la doctrina de la salvación por la fe solamente, la han torcido y la han hecho parecer como una salvación por un asentimiento intelectual solamente. What does James tell us true saving faith is? ¿Qué es lo que Santiago nos dice que es la verdadera fe? Verse 14, what good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? Versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe o podrá esta fe salvarle? That faith is not true faith at all. Esta fe no es la fe verdadera en absoluto. It may be the faith of a devil, but it is not the faith of a saint. Podrá ser la fe del diablo, pero no es una fe de un santo. Turn with me to the book of Hebrews right before James in chapter 6. Ve conmigo al libro de Hebreos, justo antes del libro de Santiago, en el capítulo 6. Look at verse 4. Mira el versículo 4. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding him up to contempt. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. I do not know of many more terrifying scriptures in the Word of God than this. Y yo no conozco muchas otras palabras en las Escrituras que sean más terribles o más aterrorizantes que estas. Look what he says about this person. Porque mira lo que dice de esta persona. They've been enlightened. Fue iluminada, They've tasted the heavenly gift. ha probado los dones celestiales. They've shared in the Holy Spirit. Ellos compartieron con el Espíritu Santo. They've tasted of the goodness of the Word of God and the power of the age to come. They've tasted it. Ellos fueron testigos de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Ellos lo probaron, And they go away. pero se fueron. Why? ¿Por qué? Verse 7. El versículo 7. For land that has drunk the rain that often falls on it and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated receives a blessing from God. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed, and its end is to be burned. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. The author to the Hebrews is not talking about someone losing their salvation. El autor de Hebreos no está hablando de alguien que está perdiendo su salvación. We know that because in verse 9 he says, but of you we speak of things that pertain to salvation. Nosotros sabemos esto porque el versículo 10 dice, pero nosotros no somos de esos, hablamos de ustedes que permanecen en la salvación. But think of this person, Pero piensa en esta persona, enlightened, tasted, iluminada, que probó, but the fruit of their faith was thorns and thistles. pero el fruto de su fe
fueron espinos y abrojos. Whatever it was they experienced, it wasn't salvation. Cualquiera que haya sido su experiencia, no era salvación. I am sure that the crowds following Jesus experienced many religious sensations. Yo estoy seguro que las multitudes que estaban siguiendo a Jesús experimentaron muchas sensaciones religiosas. Chills up and down their spines as Jesus turned water to wine. Había escalofríos que estaban pasando por sus cuerpos mientras Jesús estaba transformando el agua en vino. Their jaws on the floor, looking at Jesus, saying, I believe. Y sus quijadas se encontraban por los suelos, mirando a Jesús y diciendo, yo creo. But Jesus says, I have no belief in you. Pero Jesús dijo, yo no tengo confianza en ustedes. I am sure that Judas at times was moved to weeping over those who rejected Jesus during his ministry and mocked and scoffed him. Yo estoy seguro que Judas a veces, en ocasiones, fue movido a llorar por aquellos que rechazaron a Jesús durante su ministerio y que se burlaron de él. Judas spent multiple hours praying with and learning from Jesus. Judas pasó grandes horas orando con y aprendiendo de Jesús. Certainly, he received much encouragement and much knowledge of the power of the kingdom of God. Ciertamente él recibió mucho ánimo y mucho conocimiento del poder del reino de Dios. But Jesus knew Judas' heart that he was a traitor. Pero Jesús conocía el corazón de Judas, que él era un traidor. Have you experienced religious sensation? ¿Has experimentado tú sensaciones religiosas? My friend, do not allow that to be the basis of your assurance of faith. Y amigo, no permitas que esa sea la base para tu seguridad de tu fe. Take a look at the Hebrews who tasted, were enlightened, experienced rapturous glory, and fell away. Mira a los hebreos que probaron estas glorias tan grandes y se apartaron. Because they never produced the fruit of genuine faith. Porque no producieron esos frutos de una fe genuina. My friend, as we close, let me quote Jesus again from Matthew chapter 7. Y amigo, mientras cerramos, déjame cerrar con las palabras de Jesús en Mateo 7. In verse 16, he says, Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? En el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, you will recognize them by their fruits. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. What is the fruit of your life? ¿Cuál es el fruto de tu vida? If the fruit of your life points to one who is deceived, then the answer is not to continue to suppress your conscience or ignore the warning signs pointing you away from destruction. Si el fruto de tu vida es aquel que apunta a que tú estás engañado, entonces lo siguiente que tienes que hacer no es continuar apagando tu conciencia o ignorando las advertencias que se encuentran en las Escrituras. The answer is to obey Paul's command in Romans chapter 10.
La respuesta es obedecer el mandato de Pablo en Romanos capítulo 10. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. The prophets say that the heart is deceitful. Los profetas dijeron que el corazón es engañoso. You may fool yourself. Quizás tú puedas engañarte a ti mismo. You may fool your pastor. Puedes engañar a tu pastor. You may fool your wife or the person in front of you or behind you. Puede que engañes a tu cónyuge o a la persona enfrente de ti o atrás de ti. But the Lord searches the heart. Pero el Señor busca en el corazón. He knows the thoughts. Él conoce los pensamientos. And my friend, if you have not truly turned from your sin and put your faith in Christ, Y amigo, si tú no te has arrepentido, si tú no le has dado la espalda verdaderamente a tus pecados y te has rendido a Cristo, today is the day of salvation. el día de hoy es el día de salvación. Do not harden your heart. No endurezcas tu corazón. Forget the show. Olvídate de este espectáculo. You don't have to impress anybody. No tienes que impresionar a nadie. Oh, but they're going to realize I wasn't saved this whole time. Pero bueno, ellos se van a dar cuenta que yo no fui salvo todo este tiempo. Your pastor, your brothers and sisters will rejoice if you come to Christ. Tu pastor, tus hermanos y hermanas se van a regocijar si tú vienes a Cristo. Forsake your sin. Olvida tu pecado, déjalo. Turn to Christ. Vuélvete a Cristo. He shed his blood to purchase you. Él derramó su sangre para comprarte. If you would but only come. Si tú vienes a Cristo. May the Lord use his word as he so desires. Que el Señor use su palabra como sea su voluntad. Father, I pray that your word would go forth in power. Padre, oramos que tu palabra conlleve poder. Father, I pray that it would accomplish all of its purposes. Padre, te pido que tu palabra cumpla todos sus propósitos. Father, myself and Mario, we are weak men. Padre, nosotros aquí somos hombres débiles. But Father, may your truth work in the hearts of the hearers. Pero Padre, que tu verdad obre en los corazones de los oyentes. If there is anyone here who has not yet turned to you, O God, Si cualquiera aquí no ha venido a ti verdaderamente, I pray that at this moment where they are sitting, they would cry out to you. y yo oro que en este momento, donde sea que estén sentados, ellos clamen a ti. And they would say, God, be merciful to me, a sinner. Y ellos pueden decir, Dios, sé misericordioso conmigo, un pecador. And they would cry out, Jesus, I believe that what you did on that cross, you did for me. Y después clamen a Jesús. Jesús, yo creo que lo que tú hiciste en esa cruz, lo hiciste por mí. Jesus Christ, if you are in the business of saving sinners, then save me. Y Jesús, si tú estás en este negocio de salvar pecadores, entonces sálvame a mí. For there is salvation in no other name
than the name of Jesus Christ. Porque no hay salvación en ningún otro nombre más que en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.